Aplicación del primer teorema de Papos-Guldinus. El reflector de una luz montada en la pared se forma a partir de una hoja delgada de plástico translúcido. Determina el área de la superficie exterior del reflector si se sabe que tiene la sección transversal parabólica que se muestra en la figura. En este caso nos piden a nosotros el área superficial em, de este paraboloide de revolución que nosotros obtenemos al girar alrededor del eje Y la parábola dada por la ecuación y igual a k por x al cuadrado, como podemos observar nosotros acá en la figura. Entonces, eh, para poder determinar esa área superficial vamos a hacer uso del primer teorema de Papos-Guldinus. El primer teorema de Papos-Guldinus nos dice que el área de una superficie generada al rotar una curva generatriz alrededor de un eje, esta curva generatriz de longitud L, eh, girada alrededor de un eje fijo, se puede obtener a partir de esta expresión. El área es igual al ángulo que ha rotado por la coordenada del centroide de esa curva por la longitud de dicha curva. Aquí podemos considerar nosotros que esta ecuación va a ser válida si lo que tenemos es una curva de esta forma. Entonces, si hacemos girar esa curva, alrededor del eje X, por ejemplo, necesitaríamos nosotros conocer la longitud de ella y también la coordenada en Y del centroide de, de esta curva. Entonces, eso sería, digamos, en el caso que tengamos eh, esta, esta área para este sólido obtenido al girar alrededor del eje X. Pero en este caso, de acuerdo a la figura, nos va a ser girado alrededor del eje Y. Entonces, necesitaríamos nosotros conocer la coordenada en X. Vámonos a esta parte. Aquí necesitaríamos conocer nosotros la coordenada en X de el centroide de esa curva. Entonces vamos a decir que el área superficial va a ser igual al ángulo girado por X barra por la longitud de la curva. En este caso, vamos a hacer girar esa parábola solo 180 grados o un ángulo de pi radianes. Realmente lo tenemos que sustituir acá, en lugar de teta es en radianes. Entonces tenemos que hacerla girar solo media vuelta. Normalmente estas ecuaciones aparecen con 2pi por y barra por longitud, pero eso implica que nosotros hacemos girar completamente nuestra curva generatriz alrededor del eje X, por ejemplo. En este caso no lo estamos haciendo así. Primero estamos haciendo girar la curva generatriz alrededor del eje Y y además solo está girando pi radianes. Entonces necesitamos para esto, para poder resolver este ejercicio, considerar eh, cuál es la coordenada en X y también cuál es la longitud de arco para esta curva. Nuestra función de la figura, de la gráfica, nos dice que es una parábola con vértice en el origen, es y igual a k por x al cuadrado, pero no nos proporciona cuánto es k. Sin embargo, lo podemos encontrar sustituyendo la coordenada en x y y de este punto. Este punto de acá tendría una coordenada en x de 100 milímetros y una coordenada en y de 250 milímetros. Entonces, sustituyendo, sería 250 es igual a k por 100 milímetros al cuadrado. Y despejamos para nuestro valor de k. En este caso nos quedaría 0.0250
milímetros a la menos 1. Eso sería el valor de acá. Entonces podemos decir que nuestra función para y en términos de x es 0.0250 x al cuadrado, donde x y y se miden en milímetros. Ya tenemos nuestra función. Entonces lo siguiente que tendríamos que encontrar sería la longitud de esta curva, de esta parábola. Entonces para poder encontrar eso, vamos a decir que podemos tomar nosotros un pequeño elemento de nuestra curva, de longitud dl. Entonces vamos a aproximar ese segmento, un pequeño segmento de esta curva, mediante una recta de longitud de L, y vamos a considerar que se nos forma un triángulo rectángulo de base de X y altura de Y. Entonces, el que nosotros vamos a hacer eso, esa aproximación eh, de esta curva como pequeños elementos diferenciales de longitud de L, es válido siempre y cuando nuestra curva sea rectificable. Entonces, en este caso, nuestra curva es rectificable porque cumple la condición de que tiene una longitud finita, como podemos observar nosotros en la figura, y también podemos observar nosotros que es continua en el intervalo cerrado entre 0 y 100 milímetros. Y entonces, bueno, es continua en ese intervalo, por lo tanto, es derivable también en ese intervalo, y podemos decir que nosotros tenemos, en este caso, una curva suave. Entonces, si la gráfica de nuestra función y en términos de x, en ese intervalo cerrado para nosotros de 0 a 100 milímetros, es una curva suave, lo cual se cumple, la longitud de arco se puede aproximar a partir de considerar que ese pequeño elemento diferencial de longitud de L va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más de y al cuadrado. Estamos modelando ese pequeño elemento recto como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si nosotros dentro de nuestro radical multiplicamos por dx al cuadrado y dividimos, hacerlo de esta forma, dentro de dx al cuadrado también, no estaríamos alterando nuestro radicando. Estamos multiplicando y dividiendo por la misma variable. Entonces podemos decir nosotros que dx al cuadrado sobre dx al cuadrado es igual a decir a dx sobre dx elevado al cuadrado. Y eso sería 1. Y también podemos considerar que dy al cuadrado sobre dx al cuadrado es igual a decir dy de x, la derivada de y en términos de x, elevado al cuadrado. Y dy de x es igual a la primera derivada de la función con respecto a x. Entonces, considerando eso, esa longitud muy pequeña de L se puede expresar como raíz cuadrada de 1, vamos a colocar aquí de nuevo nuestro dx en color rojo, dx al cuadrado, más f' de x elevado al cuadrado por dx al cuadrado. Podemos tomar nosotros factor común dentro de nuestro radicando, o en nuestro radicando, mejor dicho, dentro del radical. Nos quedaría raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado. Entonces podemos escribir que
de L es igual a la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado por dx. Eso va a ser la longitud de ese pequeño elemento diferencial. Para toda nuestra curva, tendríamos nosotros que sumar las longitudes de todos los elementos diferenciales. Y eso implica, en este caso, integrar. Entonces, esa longitud la vamos a encontrar como la integral de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado. En este caso, nuestra función para nuestra parábola es y en términos de x. Entonces se cumple con esta expresión. Si no, podríamos utilizar la otra. La longitud es igual a la raíz cuadrada de 1 más f' de y elevado al cuadrado por dy, que va a ser cuando nosotros tengamos x en función de y. Pero en este caso tenemos y en función de x, estamos haciendo girar nuestra parábola alrededor del eje y. Necesitamos encontrar la longitud de esta curva, de esta parábola, y también la coordenada en x del centroide de esa parábola, que está entre 0,0 y 100,250 milímetros. Entonces, ¿cuál es f' de x? Ya tenemos nuestra función anterior, vamos a ver, sí, 0.0250x cuadrado. Entonces, y de x, que es igual a f de x, es igual a 0.0250 x al cuadrado. F' de x será 0.0500 x. F' de x elevado al cuadrado, 0.0500 por x elevado al cuadrado, y eso es igual a 0.0025x cuadrado. Ya tenemos f' de x al cuadrado. Sustituimos en nuestra ecuación para encontrar la longitud de esa parábola. Raíz cuadrada de 1 más 0.0025 x al cuadrado por dx. ¿Y de dónde tenemos que integrar? Bueno, nuestra función, en este caso nuestra longitud de arco está en términos de x, entonces tenemos que considerar que nuestra parábola está entre x igual a 0 y x igual a 200, perdón, x igual a 0 a x igual a 100 milímetros. Entonces nuestra integral tiene que ser desde x igual a 0 hasta x igual a 100 milímetros. Integramos. En este caso se puede realizar esa integral en una calculadora. Si no, manualmente tendríamos que utilizar alguna de las técnicas de integración. Pero realizándolo en la calculadora, esto nos da un valor de 278 milímetros. Esta sería la longitud de esta parábola. Ya tenemos la longitud. Nos haría falta encontrar la coordenada en x del centroide. Entonces nuestra coordenada en x del centroide la vamos a encontrar de esta forma. Vamos a decir que la coordenada en x del centroide de esa curva por la longitud de la curva es igual a la integral de x por dl. ¿Qué es x acá para nosotros? Pues va a ser la coordenada en x del centroide de cada uno de nuestros elementos diferenciales de nuestra curva. Digamos un pequeño elemento diferencial de longitud de L. Entonces, ¿cuál es la coordenada en x? Bueno, está dado por x. Y para este otro elemento tenemos otra coordenada en x, digamos x'. Entonces, la suma de todos esos productos de la coordenada en x del centroide, bueno, de la coordenada en x de cada uno de estos pequeños elementos diferenciales de longitud de L por el
por em, por esa longitud de cada uno de estos elementos, esa longitud infinitesimal. Esa suma de cada uno de esos productos va a ser igual a x barra, la coordenada en x del centroide de la curva, por la longitud total de la curva. Entonces nuestra coordenada en x del centroide va a ser igual a la integral de x por dl sobre o dividido la longitud de la curva. La longitud de la curva ya la tenemos. Y dl, sabemos nosotros que es raíz cuadrada de 1 más 0.00250 x al cuadrado por dx. Entonces, solo sería de sustituir eso en nuestra integral. Vamos a decir, la integral de x por dl es igual a decir x por raíz cuadrada de 1 más 0.00250 x al cuadrado por dx, integrada también en nuestros mismos límites de integración que teníamos anteriormente. Nuestro límite de integración inferior sería 0 y el superior de 100 milímetros. Aquí nos quedaría diecisiete mil 543 milímetros cuadrados. Aunque estamos sumando ahí los productos de la coordenada en X de cada uno de estos elementos diferenciales que se miden en milímetros por la longitud que se mide en milímetros. Entonces la respuesta está en milímetros cuadrados. Ya tenemos todo, entonces podemos encontrar la coordenada en X del centroide. Sería 17.543 milímetros al cuadrado dividido 258 milímetros. Esto, resultado de esa división. Perdón, creo que esto está incorrecto. Vamos a ver, es 278. 278 milímetros. Esto es igual a 63.1 milímetros. Ya tenemos la coordenada en X del centroide de esta parábola entre 0,0 y 100,250. Tenemos la longitud también. Podemos encontrar el área de la mitad de este paraboloide de revolución. Nos quedaría teta por x barra por la longitud. En este caso teta, como solo es la mitad de una revolución, va a ser igual a pi por 63.1 milímetros por 63, perdón, por 278 milímetros. Esto nos da 55.109 milímetros cuadrados. Y esa sería el área de este reflector, utilizando nuestro primer teorema de Papol.